Vamos a darle con la página 73 para que se vayan poniendo todas en la misma hojita. Vamos a la página 73. ¿Listas? Muy bien. Entonces, hemos estado hablando de cómo conocer o cómo escuchar la voz de Dios, y ya hablamos sobre que necesitamos rendir nuestra voluntad y sobre que necesitamos inspiración del Espíritu Santo para poder volver a poner nuestros ojos y nuestra atención en lo que le estamos preguntando al Señor, pero también en la manera en que Él nos puede responder. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es sobre la quietud y cómo el Señor es persistente. Si se fijan, no necesariamente quietud es como lo principal que nos muestra el libro, sino persistente, como que está más remarcadas esas letras, pero cómo necesitamos también considerarlo, o lo vamos a ver en el desarrollo de la lección, cómo necesitamos considerarlo para poder escuchar la voz de Dios. Hay muchas maneras o muchas señales que vamos a tener en determinado momento cuando nosotros nos acercamos a Dios y le estamos pidiendo la confirmación de algo. Pero para nosotros poder entender y escuchar y percibir que es Dios quien nos está respondiendo, pues necesitamos prestar atención. Y me llama mucho la atención que ella pone un ejemplo. Cuando ella estaba redactando esta lección, iba volando, iba en un avión. Y dice que al momento de aterrizar, el piloto ve dentro de la pista una serie de luces que marcan el camino por el cual debería de aterrizar el avión. No es una luz, ni es una luz que parpadea o una silla, no, es un camino establecido de luces que marcan el camino. Y cómo es importante que no nada más el piloto diga, ese es el camino de luces, y lo conozca, sino que esté atento escuchando a las indicaciones que vienen de torre de control. Yo no sé si ustedes han escuchado las interacciones entre los pilotos y las torres de control. Si no sabes el lenguaje, no vas a entender nada. Tienen un lenguaje específico para cada letra del abecedario. Y una vez a mí me pasó que le pedí el correo a alguien y me empezó a decir las letras con el alfabeto ese. Y yo, ¿qué me está diciendo? O sea, no entendía absolutamente nada. Necesitas estar familiarizado con el lenguaje para poder entenderlo. Y eso sucede con los pilotos. Ellos necesitan estar familiarizados con ese lenguaje para poder decir, estoy en este lugar, necesito que me autoricen para aterrizar o para despegar en esta pista. Y ellos reciben, no están viendo a quién les está dando la indicación, pero reciben a través de un intercomunicador, no sé si sea un radio, supongo que sí, la indicación. Sí, puedes hacerlo, está en esta ubicación o en esta, le da las coordenadas, y entonces él puede proseguir a lo que vaya a hacer. En este caso, que era aterrizar el avión, ¿no? Y bueno, más o menos podría compararse o ayudarnos a entender que eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos primero
elevar nuestras oraciones, hablar con Dios y pedir indicaciones. Pero para poder entender o para poder recibir ese mensaje o esa confirmación, pues necesitamos conocerlo, necesitamos saber de la manera que habla, necesitamos ser cercanos o cercanas, en este caso, a Él, para poder entender, sí, es Él quien me está confirmando, ¿no? Ahora, una de las características distintivas de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida es que la va a iluminar por confirmaciones. Lo estoy leyendo en la página 74 del segundo párrafo. Por confirmaciones divinamente diseñadas para ayudarnos a estar seguras de que estamos aterrizando en la pista correcta. Su voz, está hablando de la voz del Señor, será consistente y será persistente. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? Consistente y persistente. Consistente para mí sería que es algo que va a continuar pasando, es algo que tiene un patrón continuo, o sea, tiene continuidad, por eso sigue y sigue y sigue. Y persistente tiene esa similitud, pero a diferencia, consistente es como que pues está pasando, pero persistente entiendo que es incluso si tú como rechazas o si tú te alejas, como yo entiendo persistente como cuando alguien incluso dice que no y como que sigues insistiendo, como que persistes contra viento y marea, sigue viniendo. Entonces los veo diferente porque consistente lo veo más como con una aceptación, un permiso, más facilidad. ¿Estoy bien? En cierta parte. En cuanto a lo persistente, es algo que continúa de manera regular en estar ahí. En este caso, el Señor es persistente cuando nosotros lo buscamos y le pedimos indicaciones sobre algo, y Él puede inmediatamente, si él así lo desea, darnos una respuesta y seguirnos hablando, y seguirnos hablando, y seguirnos hablando, y seguirnos hablando. Él está persistiendo en darnos esa respuesta. A veces nosotros no sabemos escucharlo o no queremos escucharlo, ¿sí? Pero consistente tiene que ver más con la esencia de las cosas. ¿Cómo lo podría poner con un ejemplo? Si yo digo que soy cristiano, pero mi comportamiento no refleja lo que yo estoy diciendo, ¿estoy siendo consistente o no? No, porque no estás alineado, no hay una discrepancia entre lo que dices y haces. Exactamente. No es consistente. Exactamente. Entonces, a eso se refiere la consistencia. Tiene que ver más con la esencia en este caso, de Dios, ¿sí? Dios, para poder nosotros conocer a Dios, nos va a tomar mucho tiempo, que a lo mejor no podríamos definir, y quizá, no sé, nos tomaría hasta la eternidad el seguirlo conociendo, ¿no? Pero la característica aquí es que Dios no cambia. Su esencia sigue siendo la misma. Y si Él dice que Él es fiel, Él va a seguir siendo fiel. Y eso lo dice la palabra, ¿no? Y en eso está la consistencia. En que dice que es de una manera y es como dice que es. ¿Sí? Como el ejemplo que les ponía hace un momento. Si yo digo que soy cristiana, pero mi comportamiento no lo refleja, entonces no estoy siendo consistente con lo que estoy diciendo. Ahora, la voz de Dios es consistente y es persistente. Son dos características que podemos resaltar en este momento. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros? Para confirmar su guía
y para ayudarnos a distinguir su voz con más claridad, el Espíritu Santo trata con nosotros con paciencia, consistencia y persistencia. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Okay. A esos que tienen hijos, ¿les ha pasado que pierden la cabeza? Después de la segunda vez que le dijeron a sus hijos qué sí hacer o qué no hacer. Después de la primera vez. Sí. Yo no tengo hijos, pero tengo una hermana que es como si fuera mi hija y también me ha pasado. Entonces, Dios, a diferencia de nosotros, no nos trata de una manera equivocada, errónea, mal. No se hace indiferente a nosotros, más bien somos nosotras las que nos ponemos de esa manera o somos así. Y Él nos trata con paciencia. A veces, aunque nosotros preguntamos y decimos que queremos escuchar, pero sabemos la respuesta, hacemos oídos sordos. Y a veces decimos, ay Señor, es que ¿por qué no me contestas? Y lo que le falta a esa frase es como yo quiero. Muchas veces, ¿no? Siempre vamos a encontrar que cuando nosotros le presentamos al Señor una petición, Él nos puede responder inmediatamente o pudiera hacernos esperar un poco, pero cuando está dentro de su voluntad, siempre vamos a tener una respuesta y nos corresponde a nosotras el ser pues obedientes, el rendir nuestra voluntad, que es lo que ya habíamos estado analizando en sesiones anteriores. Entonces, Dios es consistente con lo que nos dice. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su palabra, Él nos va a seguir hablando. Si nosotros recibimos una idea, un pensamiento que va en contra de lo que dice su palabra, no es del Señor. Puede ser nuestra carne, sí, o puede ser el enemigo también. Necesitamos aprender a diferenciarlo. Pero Él es consistente con lo que dice su palabra. Si eso dice su palabra, de esa manera va a ser. Y también es persistente. Él nos insiste y nos insiste y nos insiste y nos da otra oportunidad y nos extiende su gracia y nos da misericordia otro día hasta que nosotros decidamos rendir nuestra voluntad a Él y caminar en lo que Él ha diseñado, en su perfecta voluntad. Ahora, en esta oración anterior, en el parrafito que les acabo de leer, nos menciona 3 maneras en las que Dios solidifica con persistencia su dirección en nuestra vida. Y se las voy a leer. La primera es, Él obra en nuestro corazón. La segunda es que Él obra también en el corazón de otros. ¿Para qué? Pues para que nos ayuden a confirmar lo que le hemos estado pidiendo al Señor. Y por último, obra en los eventos de nuestra vida que nos señalan su dirección. Obra en los eventos de nuestra vida. La 74. Gracias. Ahora, la semana pasada vimos otra vez las 5 M's. Busca el mensaje del Espíritu, permanece en modo de oración, busca el modelo de la Escritura, busca el ministerio de Eli y espera la misericordia de la confirmación. Esas son las 5 M. ¿Cuál o cuáles creen ustedes de lo que hemos hablado ahorita pudieran explorar la lección de hoy? El mensaje del Espíritu, el modo de oración, el modelo de la Escritura, el ministerio de Eli
y la misericordia de la confirmación. Yo personalmente resalté 3, que es busca el mensaje del Espíritu. ¿Por qué? Porque buscamos que Él nos revele, que Él nos hable, que Él nos confirme. Otra que es el ministerio de Lee, porque justo lo acabamos de responder en la pregunta anterior, que Dios obra en el corazón de otros, es decir, que a través de otros Dios puede darnos una confirmación. Y por último, esperar la misericordia de la confirmación con los eventos que suceden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces suceden situaciones o circunstancias que nos van confirmando eso que nosotros, o por lo que nosotros estábamos orando. ¿Lo tienen? Ahora sí, les voy a leer la siguiente pregunta y les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan pensar si alguna ocasión a ustedes les ha sucedido. Recuerda un tiempo cuando Dios iluminó tu pista, como lo que decíamos del avión, para que pudieras estar más seguro de aterrizar en la decisión correcta. ¿Cuál fue la instrucción? La instrucción de Dios. Para mí, o en este caso para mi esposo y para mí, fue mudarnos para acá. Fue un asunto de trabajo. Y cuando el que fue el jefe de mi esposo le llamó, yo estaba escuchando. Y me dijo, ¿cómo ves? Le dije, pues no sé, es que son muchas cosas o sea, con las cuales lidiar. Y aparte, mucho dinero que pagar porque pues es una mudanza. ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos a orar. Y entonces sucedieron varias cosas. Algunas extraordinarias y otras que pudieran ser no tan extraordinarias como tal, pero que eran parte de la confirmación de Dios para nosotros, para venirnos para acá. ¿Qué sucedió? En una de las ocasiones mi esposo estaba orando, y creo que esta ya se las compartí anteriormente. Él ya había leído la palabra y era en esta porción de la escritura donde David le preguntaba al Señor si tenía que atacar al pueblo con el que estaban por luchar. Y el Señor le responde, hasta que escuches como sonidos de paso sobre las copas de los árboles, entonces ve. Quiere decir que yo estoy contigo. Eso lo había leído. Y entonces él seguía orando, Señor, si tenemos que irnos, ¿qué tenemos que hacer? La oportunidad parece que está bien, pero pues, ustedes saben todas las incertidumbres que pudieran surgir con eso. Y entonces, de pronto, viene esa palabra a su mente, o sea, la porción de la escritura, y empieza a escuchar el viento sobre los árboles que estaban en un lugar donde estaba él, que no es muy común en la ciudad donde vivíamos antes. Entonces fue así como de, ¿qué crees? Estaba allá y pasó así como de, no, pues parece como que sí, es una confirmación, ¿no? Y luego nosotros seguimos pidiéndole, pues, Señor, pues parece que sí, pero ¿qué vamos a hacer o sea, tenemos un trabajo ahorita y estamos sirviendo en la iglesia y nuestra familia se van a volver locos, ¿cómo se van a ir tan lejos? No, o sea, todas esas cosas las pusimos en manos de Dios. Y conforme iban pasando los días, esas situaciones que nosotros habíamos puesto en las manos de Dios se fueron resolviendo. Primero que hablar con nuestras familias, así como de, ay hija, pero bueno, pues ustedes están en las manos de Dios. Y para mí recibir esas palabras de mi mamá fue así como, yo creí que me iba a decir, estás loca, ¿cómo te vas a ir hasta allá? No tienen familia, no conocen a nadie. Y no fueron esas. No fueron esas sus palabras. Y de parte de mis suegros fueron, ya sabíamos que esto iba a suceder algún día. Y si es lo que Dios los está llamando a hacer, pues
vamos a estar orando por ustedes. Entonces fue así como de, ok, segunda confirmación y ahora los trabajos. Pues de mi trabajo me dijeron, no, maestra, pues qué bueno que te vas con tu esposo. Yo creí que me iban a decir, no, pero termíname el ciclo escolar. En ese tiempo estaba dando clases. Entonces me faltaban, no sé, menos de un mes para cerrar. Ya habíamos terminado las evaluaciones, pero pues faltaban todos los eventos que hay de cierre de fin de ciclo, ¿no? Y me dijeron que sí. No, pues qué bueno, Dios los bendiga, cuídense mucho, procuren. Y así como, qué raro. Bueno, gracias Dios. Y de su trabajo fue, Señor, pues sí, que la liquidación que le den sea suficiente para cubrir un préstamo que nos habían hecho y que además nos sobre dinero, palomita. Y lo último fue en la iglesia. El pastor que teníamos entonces había estado pasando por una situación en que varios servidores se le habían estado yendo a otras ciudades. Y ya estábamos nosotros así como de, no, pues nos van a decir que no, que cómo nos vamos a ir, que nos... Y vamos y hablamos con los pastores y resultó que dijeron, está bien, vamos a orar por ustedes el domingo. Y así, delante de toda la iglesia nos despidieron, Dios los bendiga, no dejen de congregarse, no dejen de servir. Y todas esas situaciones fueron confirmaciones de lo que Dios ya nos había confirmado. Entonces, Él habló a través de su palabra en el Espíritu hacia mi esposo y movió el corazón de personas, pero también las situaciones de nuestro entorno para poder llegar hasta este lugar. Y yo veo hacia atrás y digo, Señor, si no hubiéramos pasado por todo eso, no estaríamos aquí, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, no estaríamos sirviendo donde estamos sirviendo. Solo Dios sabe, ¿no? A veces Él nos tiene mucha paciencia y nos da mucha oportunidad de ser desobedientes, pero a veces no. A veces nos corrige fuertemente y creo que en esta ocasión fue más el ver que la obediencia de esa situación pues sea hasta este día sido de bendición para otras personas. Ahora, ¿a ustedes les ha pasado eso? ¿Les han pasado a lo mejor no lo de mudarse, no es el caso de todos, pero ¿les ha pasado algo así donde Dios ha iluminado su pista? Sí. Claro, ¿no? Así de como, es que no, o sea, no hay ni para dónde me haga. Sí, ese es el camino por el que debo seguir. Y muchas veces nuestras decisiones pues impactan a otras personas. Y aunque pudiera parecer que no es para bien, si es la voluntad del Señor, es para bien. Porque, ¿qué dice en Romanos? Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así es. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Exactamente. Conforme a su propósito. Muchas veces leemos y nada más decimos como la primera parte, ¿no? Todas las cosas ayudan para bien. Pero nos olvidamos que siempre hay un propósito de parte de Dios para todo lo que sucede. Y bueno, podemos ver otro ejemplo de cuando Samuel era niño. Si ustedes recuerdan, Samuel fue un profeta. Él fue el primer hijo de su mamá, que era estéril. Fue un milagro de parte de Dios. Y entonces, cuando finalmente es tiempo él crece, el niño crece y lo entrega para que esté al servicio de la iglesia, ¿no? Junto con el sacerdote Eli. Y entonces, ¿qué pasó?
que en plena noche, mientras Samuel estaba en su cama, escuchó una voz que lo llamaba. Y vamos a 1 Samuel 3 del 1 al 10. Primera de Samuel 3 del 1 al 10. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en el lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Gracias. Muy bien. En el versículo 1 y en el versículo 7 vamos a encontrar la respuesta de la siguiente pregunta. Dice, ¿qué factores habrían dificultado que Samuel distinguiera la voz de Dios? ¿Que no lo conocía? Que no lo conocía. ¿Qué más? Su falta de experiencia. Su falta de experiencia. Eran muy escasas las... Que era muy escaso. Exacto. Esas son las tres respuestas. En el versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y si se fijan, dice, ministraba a Jehová. Y más adelante dice que no lo conocía. ¿Ok? Es algo que necesitamos tener a consideración. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cómo puedes conocer a alguien cuando no tienes comunicación con ese alguien? En este caso con Dios. ¿Cómo puedo yo decir que conozco a Ceci si no la busco, si no platico con ella, si no me siento a tomar un café con ella? No puedo decir. Y aún así, Samuel servía. Y luego en el versículo 7 dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, ni lo conocía, ni él había tenido un entendimiento de qué era lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces, esos factores claramente hubieran dificultado lo que sucedió, que Samuel no pudo distinguir que cuando el Señor le estaba hablando, pues él lo confundió con la voz de Elí. ¿Por qué? Porque la voz de Elí claramente la conocía perfecto, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿cuántas veces llamó Dios antes de que Samuel reconociera su voz? 3. Fueron 4. Porque hasta la última. Y otra cosa que también me llama la atención fue que incluso el sacerdote de Dios que ministraba en el tabernáculo tuvieron que pasar 3 ocasiones
para que él se diera cuenta que era Dios quien le estaba hablando al niño. Pero ahí entra la peculiaridad que estamos estudiando, que el Señor se comunica diferentes con cada uno de nosotros. Exactamente. Entonces, necesitamos sí considerar esto que dice Jenny, con cada una de nosotras se puede comunicar de maneras diferentes, porque todas estamos hechas de maneras diferentes, o somos diferentes, o respondemos de manera diferente, pero también necesitamos saber identificar la voz de Dios. A cada una de nosotras el Señor se nos va a revelar de una manera en particular. Que sí, otros pueden ayudar a confirmar esa revelación de Dios, principalmente el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros, pero también otros pueden influir en que nosotros podamos tener ese entendimiento. Entonces, Dios llamó a Samuel 4 veces antes de que él pudiera responder a él. ¿A quién usó Dios para ayudar a Samuel a reconocer su voz? Al sacerdote Elí, exactamente. Entonces, regresando a la otra pregunta de los 5 M's para escuchar a Dios, por eso mencionaba yo que esta lección explora buscar el mensaje del Espíritu, establecer el ministerio de Elí y esperar la misericordia de la confirmación. Muy bien, entonces vamos a ese mismo capítulo, 1 Samuel 3, y vamos a los versículos 19, 20 y 21. 1 Samuel 3. Sí. 19, 20 y 21. Sí, sí, por favor. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Muy bien, de acuerdo con lo que acaba de leer Ali, ¿qué continuó haciendo Jehová en su misericordia, a pesar de que Samuel le tomó 4 veces reconocer y responder a la voz de Dios? Es justamente lo que estábamos viendo sobre la consistencia y la persistencia con Samuel. De acuerdo con la escritura, dice que el Señor le siguió hablando. Y dice que él seguía estando con él y que se le manifestó. Ahora, ¿ustedes creen que es diferente con nosotras el día de hoy? El Señor sigue hablándonos. El Señor sigue estando con nosotros. Y el Señor sigue manifestándose a nosotros. Pero es necesario que nosotras tengamos esa voluntad de escucharle y de prestar oído a lo que Él nos está diciendo. Ahora dice, las verdades de esta porción de la Escritura hacen latir mi corazón con gratitud al Señor por su paciencia y persistencia. Samuel vivió durante una época cuando escuchar a Dios era algo que escaseaba. ¿Ustedes creen que es algo diferente al día de hoy? Definitivamente no. Creo que son tiempos, podríamos decir, bastante similares. Y bueno, pues él no habría estado acostumbrado al sonido de la voz de Dios. Pudiera ser el caso de cualquiera de nosotras, o de todas a veces. De hecho, es probable que nunca le hubiera escuchado antes. Después de todo, era apenas un niño. Él empezó a vivir en la sinagoga o en el tabernáculo, o para asistir al tabernáculo. ¿Alguien sabe qué edad tenía? No, pero debió estar chiquito porque dice la palabra que apenas lo dejaron de amamantar, lo fueron a entregar al tabernáculo. Tenía alrededor de 4 años.
Entonces ustedes imaginan a un niño así de pequeño, era muy, o sea, si lo comparamos con un niño de 4 años que conocemos al día de hoy, sí es muy probable que no tuviera ni la menor idea de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, Dios habló una y otra vez para acomodarse a la inmadurez de Samuel y a su falta de experiencia. Y si quieren ustedes pónganle aquí su nombre en lugar de Samuel, le pueden poner su nombre. Dios habló una y otra vez para acomodarse a la inmadurez de Jessica y a su falta de experiencia. Y Dios, que es rico en misericordia, como dice Efesios 2:4, si alguien lo puede buscar y ahorita nos lo lee, y que conoce nuestra debilidad, a menudo nos perseguirá una, otra y otra vez, y Él nos dará por gracia una oportunidad continua para detectar y discernir lo que Él está diciendo para responder en obediencia. ¿Alguien le encontró Efesios 2:4? Aquí es Sí, yo. A ver, Efesios 2 y este es el 4. ¿Quién lo había encontrado? A ver. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Ahí sigue diciendo que Él entregó a su Hijo por nosotros y es parte del mensaje del Evangelio, ¿no? Pero, ¿quién puede describir con pocas palabras qué es misericordia? Compasión. Es sentir el dolor de otra persona, ¿no? No, Es un favor inmerecido. Esa es gracia, ¿no? esa es gracia. Misericordia es cuando te mereces algo, pero no te mereces como que El castigo. El castigo Ujú. no lo tienes, pero... Y es que gracia y misericordia van de la mano. Sí. Gracia es un favor inmerecido, lo dice la palabra, y la misericordia es que Jesús tomó tu lugar y que el castigo que tú merecías por lo que sea, lo llevó Él en su cuerpo cuando fue a la cruz. Entonces, Él nos da su misericordia. Él entregó a Jesús por nosotros. Y Él es rico en misericordia. Y dice, les vuelvo a repetir esto, Él conoce nuestra debilidad. No es como que Él diga, ay, pues, ¿y por qué no me hace caso Marichuy? O sea, no entiendo. No, pues Él te hizo. O sea, obviamente Él te conoce, Él sabe tu debilidad, Él conoce tus pruebas, Él conoce tus dificultades, Él conoce tus limitaciones. Él te hizo. Para sí mismo Él te hizo. Y Él, por su misericordia, por el hecho de que ya entregó a Jesús, nos ama. Y Él es capaz de insistir y de insistir y de insistir para darnos a conocer su verdad, su voluntad sobre nuestra vida, su propósito hacia nosotros. Ahora, la pregunta que viene ahí, ¿cómo es ser consciente de la persistencia, de que la persistencia de Dios alivia cualquier sentimiento de condenación a tu propio crecimiento y madurez en aprender a escuchar a Dios? ¿Cómo entienden ustedes que aunque la persistencia de Dios nos ayuda a no sentirnos condenadas por el hecho de que todavía no llegamos al punto en que sabemos interpretar o escuchar la voz de Dios? ¿Alguien? ¿O les comparto mi respuesta? Pues yo creo que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él constantemente va a estar hablando en nuestro corazón. Constantemente va a estar tocando la puerta de nuestro corazón. Porque Él sabe y se acuerda que pues estamos aquí en la tierra. Y que fácilmente nos podemos enfriar y alejarnos de su camino y de sus propósitos.
Y es tanto que muestra su amor. O sea, es tan grande su amor. Es tan grande su amor. Que por eso dice la palabra, que por ese amor no hemos sido consumidos. Por el amor de Dios. Porfis. Así es por su gran amor que en realidad no podemos entender. Si nosotras intentáramos con nuestro razonamiento limitado entender cómo Dios nos ama, diríamos, no es cierto. Entonces llegaríamos a un punto de creer que es mentira, porque no podemos entenderlo. Ahora, para mí es porque yo sé que yo fallo, pero Él permanece fiel. Entonces, en lo que yo estoy creciendo y estoy madurando en aprender a conocerle, como decíamos en las sesiones anteriores, pues vamos a rasparnos las rodillas. Vamos a intentarlo una y otra vez, aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, porque ¿de qué otra manera vamos a aprender a hacer? No hay otra manera. Ahora vamos a leer Juan 4, San Juan capítulo 4, versos del 7 al 26. ¿Del cuál? ¿Al cuál? Del 7 al 26. Juan 4. Ajá. ¿Puedo? Sí, adelante. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Continúa? Sí. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Sigo? Hasta el 26. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también su hijo y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esta agua, para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo a la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hasta ahí. Muy bien.
¿Ustedes pueden contar cuántas veces intercambiaron palabras? Yo ya lo hice. Les voy a dar la respuesta y ya ustedes lo comprueban. Pero conté al menos 7 veces que Jesús le habla a la mujer. 7. No es que esté haciendo énfasis que 7 significa, no, sino que es una cantidad grande de ocasiones en las que Jesús le dice algo. ¿Qué palabras prueban que ella no sabía que estaba hablando con el Mesías? Bueno, al final le dice, sé que viene el Mesías, viene Cristo, y él como que pues yo soy. Pues sí, ahí está. O sea, ella sabía que iba a venir, mas no está en ningún momento declarando, tú eres. Es en el versículo 25, si no me equivoco, 25. Vendrá el Mesías, le dice ella. ¿Qué palabras utilizó Jesús para identificarse a sí mismo con claridad? Usó 2 palabras. Yo soy. Y si nosotros nos vamos a buscar en el Antiguo Testamento, ¿cómo se presenta el Señor? El gran yo soy. Yo soy. Yo soy. Entonces era Él. Jesús estaba consciente de que la mujer no tenía ni la menor idea de con quién estaba hablando. Y a pesar de esto, en lugar de Jesús ofenderse por la falta de reverencia hacia yo soy, hacia el gran yo soy, Él respondió a todas sus preguntas y todas las dudas que ella le puso y habló con gracia de las preocupaciones de ella hasta que sus ojos fueron abiertos y ella supo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? El Señor nos habla y nos habla. Por eso les digo, a veces nosotros no queremos escuchar, nos hacemos de oídos sordos. Lo que pasa es que muchas veces la palabra va a ser exhortativa. Exactamente. Hasta también, bueno, eso de que nos habla constantemente y una y otra y otra, también se ve en el Éxodo cuando Dios le da la misión a Moisés, ¿no? Y le dice, vas a ir a Egipto y vas a hablar a Faraón. Y Moisés, pero si yo no me van a escuchar, no tengo buena palabra, y Dios, vas a ir y le vas a decir esto a Faraón, y vas a utilizar a tu hermano también, y tu hermano te va a apoyar, y no sé, ¿no? Pero es que yo, o sea, y como que Moisés ponía muchos saques, ¿no? Así como que, pero es que yo no puedo, es que no sé qué. Y Dios persistió y persistió y persistió y persistió. E incluso le dio por su lado cuando le dijo, bueno, manda a mi hermano conmigo. Ajá, O sea, también. está bien, Pues, llévalo, pero ve. Pero No, ve. en realidad el Señor a veces no nos habla así, es muy paciente. Hay otras ocasiones en las que sí es muy directo y a veces somos muy susceptibles en decir, ay Señor, me hablaste un poco fuerte. Pero más bien es que a veces no estamos dispuestas a seguir su voluntad. Entonces, decíamos, 7 veces que estuvo interactuando con ella, que le respondió todas las preguntas que ella le hizo en su momento, hasta que ella lo reconoció y bueno, el resto de la historia la han escuchado, ¿no? Ella fue la que fue y dio el mensaje a Samaria. Ahora, ¿les anima eso? Sí. El Señor es persistente en seguirnos hablando, en seguirnos diciendo, hasta que nosotros podemos reconocer su voz, como en el caso de Samuel, o lo hacemos en más ocasiones, como en el caso de la samaritana, ¿no? A pesar de nuestra tendencia a no reconocer su voz, página 77. Él sabe lo que está en nuestro corazón, iluminará de manera consistente nuestros caminos con indicios internos del Espíritu Santo
y hará corresponder con confirmación persistente y externa que hace que la voz de Dios sea más clara. Hay un subtítulo ahí que dice ver la luz y ella habla de la serendipia, que yo tenía el conocimiento de esa palabra como algo que sucede de chiripa. Todos saben lo que significa que sucede algo por chiripa, ¿no? Como así como por accidente, por casualidad, exactamente. Bueno, pues nosotras como cristianas no suceden las cosas por chiripa ni por casualidad. No es tampoco como lo llaman, y ella menciona aquí, el karma o destino, coincidencia, nada de eso, sino que muchas veces es parte del plan de Dios. Ahora, vamos al el párrafo número 3. Dice, cuando queremos conocer el plan de Dios para nuestra vida, no debemos buscar señales místicas separadas de una fuente viva. Y ella hace referencia a que no buscamos en las estrellas, ni nadie que nos lea la mano, ni las cartas. Absolutamente nada de esas cosas. Porque todas esas cosas, que las estrellas y que los astros, son creación. Eso no nos puede dar la respuesta del creador, porque no son creadores, son parte de la creación igual que nosotros. Entonces debemos esperar la confirmación continua de su voluntad, otorgada de manera deliberada para ayudarnos a iluminar nuestro camino como la pista de aterrizaje. Cuando Él habla en nuestro interior, luego provoca otros eventos para confirmar lo que está diciéndote. No es coincidencia, ni suerte, ni azar. Lo más probable es que sea su mano soberana que dirige las circunstancias para conducirte a su voluntad. Cuando Dios habla, lo hace de manera persistente. Y bueno, aquí ella habla acerca de una historia, que se la resumo, donde le invitaron a participar en un proyecto que tenía que ver con la oración, pero cómo poder escuchar la voz de Dios mediante el silencio y la quietud. Y eso vino a ser parte de una confirmación de algo que ya había empezado en su corazón. En su corazón ella ya tenía como ese deseo, esa inquietud de que necesitaba profundizar en su vida de oración, de que necesitaba profundizar en conocer la voz de Dios. Y este evento al que la invitaron a participar solamente era parte de esas coincidencias, que ya sabemos que no son coincidencias, de parte de Dios, moviendo el asunto para que ella pues avanzara en ese asunto, ¿no? Posteriormente, una de sus, ¿cómo le llaman? Una de sus mentoras, le empieza a hablar acerca de cuán necesario es que ella profundice en conocer la voz de Dios y en su vida de oración para su ministerio. Son dos cosas que van aunadas a algo que ya había sido puesto en su corazón, que confirman qué cosa, que ella necesitaba empezar a profundizar en escuchar la voz de Dios, en conocer más a Dios. Y muchas veces va a suceder lo mismo con nosotros. El Señor, como ya mencionaba bien Ceci antes, es el que produce el querer como el hacer, y va a ser Él el que va a poner en nuestro corazón el que nos inquieten ciertas cosas. Debería de... Y Camila mencionaba en alguna ocasión, no, pues es que yo pienso que el Señor me llama a que yo pase más tiempo con Él, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es algo alejado de la voluntad de Dios? No. Y eso es para todas, pero en realidad lo estoy poniendo como un ejemplo porque ella lo compartió en determinado momento. Y es Él el que pone eso en nosotros. No es que nosotros nazca,
porque ciertamente aún estamos con este cuerpo que está corrompido y dice la palabra, ¿quién me va a librar de este cuerpo de perdición? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Es decir, que a nosotros por voluntad propia y por gusto y porque me nace a mí, no sucede de esa manera. Entonces, cuando viene el Señor a habitar en nosotros, es Él el que va poniendo esas cosas. No vienen de nosotros, vienen de Él. Y Él nos va inquietando de manera que nosotros tenemos que, si no sabemos cómo o no podemos, necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Ustedes no sé si recuerdan esta historia de cuando viene un padre con su hijo endemoniado y le dice a Jesús, Señor, pues, échame la mano. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, es como, sí te creo, pero ¿y si hay algo que todavía no termina de caer en el estándar? Ayúdame. Y eso es lo que necesitamos hacer, pedirle ayuda al Señor. Ayúdame en hacer esto. Ahora, ella recibió el pensamiento constante en ella sobre profundizar, en conocer la voz de Dios, en profundizar en la oración, la invitación a ser parte de este evento y la confirmación a través de su mentora. ¿Qué tipo de categorías, actividades y otras áreas de la vida representan? Si nos regresamos a compararlo con lo de las 5M, categorías o actividades, pues van de acuerdo con buscar el mensaje del Espíritu, con Pedir una señal, ¿no? es ser parte de lo del ministerio de Eli, que es el mentor, un mentor, o ahorita se los voy a leer que viene en la siguiente página, y la misericordia de la confirmación. Entonces, las situaciones que estaban sucediendo, todo se alineaba para decirles, sí, ándale, avanza en eso. Y muchas veces con nosotros, pues es igual. Pero vamos a poder encontrarnos con situaciones que pudieran ser una traba o algo que nos limite de seguir creciendo en conocer la voz de Dios o en profundizar en Él. Y ella menciona que después de haber participado en ese evento, recibió muchas críticas. Pues imagínense qué difícil hubo sido para ella en un momento en el que determina, sí, esto es parte de la voluntad de Dios, pero después empieza a recibir esas críticas, es como, bueno, Señor, no era tu voluntad que yo hiciera eso. Y muchas veces nos podemos encontrar en esa posición donde recibimos críticas, pero es necesario que recordemos que si Dios es quien nos mandó o nos está pidiendo que caminemos en ese camino, necesitamos seguir, porque es en obediencia a Él, independientemente de lo que otras personas pudieran opinar y que pudiera ser en contra de lo que el Señor nos está diciendo. Y me gustaría resaltar lo que viene en la parte del lado derecho de la página 79. Es necesario que distingamos entre las críticas innecesarias y el consejo sabio de mentores y de líderes. La certeza persistente de Dios debe ayudar a acallar las críticas superfluas, pero su guía, es decir, la guía del Señor, será confirmada y resaltada por aquellos que son autoridades espirituales legítimas en tu vida. Permite que el consejo de tus mentores tenga el suficiente peso. Necesitamos entonces buscar a alguien que sea espiritualmente más maduro que nosotros y poder establecer ese vínculo en el que nosotros podamos acercarnos a ellos
y decir, ¿sabes qué? Está pasando así y así y así. ¿Qué hago? O ayúdame a orar. Porque va a ser la única manera en que nosotras pudiéramos obtener alguna respuesta que fuera coherente con la voluntad de Dios. No con lo que nuestros líderes o mentores piensen que sea mejor, sino que buscamos siempre seguir la voluntad de Dios. Y bueno, aquí para terminar el último párrafo dice, el Espíritu habla de manera persistente. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos alineemos con la voluntad de Dios. A medida que nosotros escuchamos con paciencia, y eso muchas veces incluye que nosotras pongamos mucho interés en nuestra parte, en oración, con un corazón preparado para obedecer. A menudo notarás que surge un patrón consistente que te ofrece un lugar claro para aterrizar. Entonces, necesitamos, para poder conocer la voz de Dios, no echar de menos o no hacer menos, más bien, la oración. La oración siempre va a ser lo primero. Y parte de las 5 M's es no hables más con otros de un asunto que de lo que se lo platicas a Dios. No está mal que lo hables con otros, porque es parte de lo del ministerio de Lee. Que tengas un mentor, que tengas un líder, que te ayude, que te guíe, pero nunca, jamás va la opinión o la experiencia del líder sobre lo que tú tienes que hablar con Dios respecto a eso. Y bueno, comentarios. Sí, Tania. Quedarse en silencio por un buen rato en la presencia del Señor es una de las oraciones, o esa no es oración, o cuántos tipos de oraciones son. Puedes quedarte en silencio en la presencia de Dios y disfrutar simplemente de su presencia, el saber que Él está ahí contigo y saber que, como dice en su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo, y no necesariamente decir nada, y es disfrutar de su presencia, no es necesariamente que estés diciendo algo. Y oraciones, pues hay infinidad de tipos de oraciones. Hay oraciones de gratitud, hay oraciones de intercesión, hay oraciones de petición, hay oraciones de alabanza. Hay diferentes tipos de oraciones. Y dependiendo de lo que tú quieras expresar en determinado momento, pues sería como la categoría que se le diera. Generalmente nosotros, bueno, yo siempre recuerdo mucho una estructura de oración que me enseñaron cuando era niña, que era con la palabra casa: confesión, alabanza, súplica y agradecimiento. Confesión en cuanto a que pues siempre fallamos, todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos, todos los días pecamos. Y luego la A era de alabanza: Dios, gracias porque soy tu hijo, te alabo porque eres grande, porque eres increíble, porque eres maravilloso, porque eres fuerte. Dios, nada se compara contigo. Dios, tú eres creador de todas las cosas. Alabanzas, hablando, una alabanza es hablar bien de alguien, en este caso pues es de Dios, ¿no? Y luego súplica, en cuanto a Señor, te pido por esto, por aquello, por mi familia, por no sé, lo que tú tengas que hacer una súplica.
O, por ejemplo, también va en, Señor, ayúdame a buscarte más, ayúdame a poder rendirme delante de ti, Señor, ayúdame a poder obedecer tu voz, cosas así, ¿no? Eso podría caer dentro de la súplica y luego agradecimiento. Sí, porque eres mi gusta, porque hay a veces que digo, le voy a agradecer por esto, lo voy a exaltar, voy a platicar con él, o sea, como un amigo, pues, pero llego a su presencia y lo único que siento como que una paz, como que no me deja hablar, y digo, ¿será esto una oración también? Eso es mi duda. Pues es más que nada disfrutar que Él está contigo. Porque una oración, muchas de las ocasiones, hay ideas o pensamientos que se están intercambiando. Y en ese momento solamente estás, como tú lo dices, disfrutando de esa paz que solamente Él da, porque Él es paz. No es necesariamente como una oración como tal. Además de que Él conoce nuestros pensamientos, ¿no? Inclusive Sí. desde antes de que nosotros podamos a lo mejor manifestarlo con palabras, Él sabe qué es lo que está en tu corazón y en tu pensamiento. De hecho, hermanas, cuando uno ore, darse ese espacio de adorarle, es lo que realmente va a llenar tu corazón. Y ahí Dios en esa quietud va a ministrar y va a hablar. Y si no nos acostumbramos a tener esos momentos, difícilmente vamos a ser sensibles. ¿Por qué? Porque tantas cosas vienen a nuestra mente, tantas cosas nos distraen, tantas cosas que el tiempo, la hora, ya me tengo que ir, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios está ahí. Dios está ahí y nos está esperando. Él quiere hablarnos, quiere que disfrutemos de estar con Él. Así como expresaba Jessie hace rato de que disfrutas tú la compañía de una amiga, ¿sí o no? Sí, sí tienes tiempo. Y te das el tiempo. Hablas, te escucha. Habla ella y te escuchas. Entonces es algo similar. Y una de las cosas que yo creo que tenemos que darnos esa oportunidad es de que no perder de vista el que si tienes un tiempo libre después de que oraste, en las mañanas te pusiste en las manos de Dios y todo, y saliste, llévate tu celular, ten ahí, por ejemplo ahorita lo que estamos llevando el plan de estudio, pero puedes bajar otro tema de algún devocional, algo que Dios está hablando en tu corazón. Por ejemplo, pudiera ser, yo tengo mucha ansiedad, ¿no? A ver, voy a ver qué es lo que Dios dice acerca de la ansiedad, ¿sí? Entonces, la persona que creó bajo ese tema un devocional, tú vas a ir a la palabra, porque a mí me gusta mucho esta aplicación de la Biblia porque de verdad es de mucha utilidad. Y vas tú a la palabra. En cada devocional vas a la palabra. Y es Dios hablando. Y es Dios diciéndote cómo tenés que entender la palabra. Y lo que dice Jessie, que también es excelente, acerca de tener un mentor. Ese es un ejercicio que tenemos que tener como cuando empezamos de la amiga espiritual, ¿sí? No es igual, porque sí es necesario tener siempre a alguien más maduro en el cual poder hablar tu corazón, ¿sí? Obviamente, esa persona tiene que ser espiritual, tiene que ser una persona que busca a Dios. Y te tiene que hablar conforme la palabra del Señor, no conforme, es que, cuando yo vivía en tal, o sea, que te empiece a hablar de sí mismo, no. Sí. Tiene que ser una persona espiritual, conocedora del Señor. Entonces esos ejercicios son muy buenos en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual.
porque Dios no quiere que nos quedemos en una sola estatura, hermanas. No quiere, Él quiere que avancemos. Pues, de hecho, la meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, pues sí, todas estamos en ese camino. Y aquí hay algunas mujeres con las que ustedes pueden acercarse. Ahí hay 2. Y pues estamos... Van a decir, ¿dónde? Payasas. Y Ceci también. Sí. Pero pues igual es un vínculo que se va creando, no es nada más un accidente o algo casual que sucede, porque requiere muchas veces de que seamos vulnerables, de que abramos nuestro corazón. Es como cuando vamos con un médico a que nos cure una herida, ¿qué hace el médico? Pues descubre la herida y ve cómo va cicatrizando, y si te tiene que poner alcohol, ustedes saben que arde. Bueno, pues pasa muy similar, pero dentro de nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y todo va siempre o debe ir siempre dirigido en enfocarlo en el Señor y en nuestro crecimiento, vaya. Yo, a mí me ha estado así como que pasando algo, siento que lo tengo que también como que externar, porque es ahorita de lo que estaba tratando, así todo lo que estábamos hablando en el capítulo de hoy y eso, y también me hace como que mucho, me resuena demasiado, y es como precisamente lo de la persistencia, ¿no? Y por ejemplo, cuando estaba de vacaciones allá en mi casa de Veracruz, su casa, estaba con mi mamá, y la mayor parte de mi tiempo de vacaciones lo dediqué a estudiar la palabra, a hablar con mi mamá acerca de Dios. Como que dediqué, o sea, siento que tuve la oportunidad de poder dedicar más tiempo a Dios, ¿no? Del que a lo mejor normalmente por las actividades de todos los días le pueda yo dedicar, ¿no? Y de repente como que en mi mente se instaló así como que una idea, ¿no? Y yo en oración yo le decía a Dios así como de, Dios, pero dime si esta idea es mía, o sea, es mía de que yo me la estoy generando, o es algo que es tu voluntad, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que tú mencionaste que nada de lo que sea su voluntad va a ser alejado de... ¿Cómo fue que dijiste? Que por ejemplo, que si es algo que nos acerca a Él, sí, es su voluntad, ¿no? Y entonces estaba yo así con esta idea, pero yo le dije, Dios, quiero que me des una señal, ¿no? O sea, dame una señal, o sea, sé que no merezco estarte pidiendo tantas cosas, ¿no? Pero dame una señal, ¿no? Así que algo que yo vea y que yo diga, no, sí es esto, ¿no? Y entonces, regresando de mis vacaciones en diciembre, en la cena del 24, organicé una como tipo cena navideña, hice cena así como para 30 personas, y fui a cenar con personas que no conocía, ¿no? Y estábamos cenando, y pues no las conocía, ellos no saben que soy cristiana, no sabían como que absolutamente nada de mí, ¿no? Y dentro de lo que estábamos en la cena, una de las señoras que me ayudó a organizarlo, hizo como una especie de juego donde nos ganamos un premio. Y me dieron a escoger, me dicen, ¿quieres este o este? ¿No? Y yo, pues ese de ahí, ¿no? Y ya agarro y no, pues que lo abra, y abro el regalo, y era un micrófono, ¿no? Y entonces la señora que estaba junto de mí, sin conocerme, o sea, y sin saber absolutamente nada del contexto que a lo mejor yo tenía en mi cabeza, la señora me dijo, esta es tu señal para que tú utilices tu voz. Y yo me quedé así como de, no, me quedé así como,
caray. O sea, y lo primero que se me vino fue el que yo le había pedido una señal, ¿no? Y ahí sigo con el micrófono. Pero también es esto de que como soy muy, a lo mejor introvertida o muy tímida en ciertos aspectos, se puede decir, es como que tengo ese temorcito, o sea, es algo que nunca he hecho, ¿no? Ya estoy como en Moisés, ¿no? Que nunca lo he hecho y que nunca he estado así como que a lo mejor en público, ¿no? Hablando y todo eso. Y por ejemplo, ahorita que tú lo mencionaste y que estamos hablando de eso, también es como que me sigue resonando, ¿no? Y es como que Dios es persistente y te sigue hablando y lo sigue insistiendo y yo así sigo con el micrófono ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué dijiste? Todavía tengo, o sea, todavía sigo con esa idea que diario se me está cruzando en la cabeza de que yo tengo que hablar en público, o sea, pero sigo con ese temor y al mismo tiempo me siento mal porque sigo con el temor, pero la idea siempre diario la tengo así, como que eso que bien tú estabas diciendo, ¿no? De que te instala una idea y te mete así de que hazlo, ¿no? Sí, pero y es lo que me pasa. A lo mejor también se los quería compartir como que a lo mejor para ayudarme a darme un poco más de valentía, ¿no? O sea, es como que lo estoy externando para que le den el empujón. para que me empujen, para que me avienten. Está en la tablita esa que caminan del barco. ¿Alguien quién le va a dar la patada? Sí. Pero también es dentro de ese mismo, o sea, ahora sí como que ese mismo crecimiento, que a lo mejor no me siento como que tan madura espiritualmente y es parte de mi temor, ¿no? O sea, leo la palabra, trato de estudiar más, de acercarme más, pero me da temor el que a lo mejor llegue alguien y que me diga, a ver, y esto, y el quedarme sin palabras, ¿no? Es lo que no me gustaría como que hacerlo mal, me da ese temor, hacerlo mal. Qué bueno que lo compartes y creo que es algo, a lo mejor no aplica, no es la misma situación para todas, pero es uno de los temas que podría llevarse en conversación con un mentor o con un líder que tenga una mayor madurez espiritual. Entonces, lo podemos platicar si quieres, lo puedes platicar con Ceci. Sí, lo que pasa es que muchas veces de eso Dios te insta porque vas a tener que estar evangelizando. Pero ahí la parte más importante es decirle a Dios, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Porque Dios va a poner a las personas. Y las palabras Y las también. palabras para que tú Así es. actúes. Así es. Pues bueno, ¿qué les parece si cerramos? Señor, gracias por la oportunidad de estudiar este tema tan interesante. Dios, perdónanos cuando creemos que ya sabemos reconocer tu voz. Y perdónanos, Señor, también cuando no obedecemos lo que tú nos estás hablando. Y te ruego, Señor, ayúdanos a seguir caminando tras de ti, obedeciendo tu voz, Señor, con el propósito que tú has establecido para nuestra vida. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo para poder también ser de bendición a otras personas. Ayúdanos, Señor, cuando somos débiles. Ayúdanos cuando somos incrédulas, Señor. Ayúdanos a poder seguir aprendiendo a conocer tu voz, a escuchar tu voz y a obedecerla, no solamente escucharla. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, y sigue hablándoles de manera persistente y consistente a ellas, Señor, y ayúdanos a crecer para poder ser ayuda a otras también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. No sé si podemos hacer una oración ahorita que venía de